Las imágenes que vieron anterior son las imágenes del famoso Pozo del Rumón aquí en el corregimiento de La Victoria. Relatando un poco la historia de este pozo, es un pozo que lleva décadas suministrándole el agua al corregimiento de La Victoria y también a muchas veredas que se encuentran a su alrededor, como lo es la gente del Pozón, la gente del Sinaí, entre otras muchas más. Es un pozo de agua viva, de agua fresca, que ciertamente ha saciado la sed de todas estas personas de por aquí por muchas décadas. Es un pozo que sin duda alguna hace parte de las raíces y la historia de nuestro pueblo de La Victoria y su alrededor. Pero así como hay pozos de agua fresca como este, de agua cristalina como este, de agua bendita como este, que destilan dulzura y que destilan bienestar para las personas que están a su alrededor, al igual que este pozo, y a diferencia de este pozo, también hay pozos que en vez de destilar aguas dulces, destilan aguas amargas, tanto así como si fueran hielo, la cual no benefician a ninguno, la cual no benefician a ninguna ciudadanía, la cual no benefician a ninguna población. Del mismo modo, en la vida hay dos tipos de personas. Unas que destilan, al igual que este pozo, dulzura, amor, paz, agua fresca, que alimentan y que nutren a las personas que están a sus alrededores. Personas que de su corazón emanan ríos de agua viva para el beneficio y el propósito de las personas que se encuentran a sus alrededores. Pero también hay personas en este mundo que, a contraria de estas primeras personas, que a contraria de estos pozos de agua fresca y agua viva y agua dulce, en vez de destilar agua dulce, agua que beneficie a sus comunidades, a su pueblo y a su población, en vez de destilar agua fresca y dulce, que calme la sed de la gente, lo que destilan es aguas amargas. Una hiel que sin duda alguna va en contra de todo bienestar de la sociedad o la población que se encuentra a su alrededor. Y hablando un poco de historia, quiero hablarle un poco de la historia de lo que fue una vez la República o el Imperio Romano. Por allá unos 162 años antes de Cristo, existía una república, que era la República del Imperio Romano, que era gobernada por el Senado de la República de Roma. Hasta que un día se levantó un hombre llamado Silas. Silas empezó una campaña militar fuera de Roma, logró ganar varios territorios para el Imperio Romano, y cuando llegó a Roma pasó el río del Rubicón con su ejército y amenazó de muerte y mató a todos sus enemigos. Silas se hizo del poder, le quitó el poder al Senado y él se sentó en la silla principal del Senado como dictador. Muchas personas inocentes murieron a raíz del gobierno de Silas. Silas se ensoberbeció y comenzó a sembrar el terror en el pueblo romano. Un tío de Julio César fue asesinado inclusive por orden de Silas. Julio César, que era un hombre noble de buen corazón, se levantó en contra de Silas. Silas, como sabía que Julio César estaba en contra de sus intereses, mandó a matar un día a César. Pero Pompeyo, que era la mano derecha de Silas, que era un hombre también de buen corazón y que estaba en contra de la dictadura de Silas, ayudó a César a escapar y le llevó un corazón falso a Silas en vez del corazón de César, que era lo que había pedido Silas como prueba de la muerte de Julio César. Julio César, cuando después de la muerte de Silas volvió a la República de Roma, cuando murió su esposa, Julio César comenzó a dar unos discursos públicamente, donde convenció al pueblo y donde el pueblo se dio cuenta de que este sería sin duda alguna un gran líder que le traería muchos beneficios
al pueblo de Roma un pozo de agua dulce, por decirlo así, en vez de ser un pozo de agua amarga, como lo era Silas. Julio César se alió con Pompeyo. Pompeyo y César comenzaron a trabajar juntos. César llegó al Senado. Pompeyo era el primer cónsul. Y así, a raíz de las problemáticas que se veían dando con los piratas y que empezaba a haber escasez en Roma de pan, Julio César apoyó en el Senado y convenció al Senado de que el único hombre que podía darle solución a esa problemática en ese entonces era Pompeyo, y que Pompeyo utilizara sus legiones para ir a arrasar con los piratas que le estaban haciendo tanto daño a Roma. El Senado no quería aprobar esto, ya que el Senado tenía miedo de que Pompeyo volviera y se hiciera del poder, al igual que Silas, por medio de su ejército. Pero Pompeyo acabó con los piratas, los trajo esclavos, y Pompeyo no se hizo del poder, sino que quedó como primer cónsul, y el Senado siguió teniendo el control de los intereses del Estado. Luego, Pompeyo se enamoró de la hija de Julio César, y Julio César, a cambio de esto, tuvo una lucha con Pompeyo. Pompeyo amaba a la hija de Julio César, y Julio César a cambio le pidió un cambio, un trueque. Pompeyo al principio le decía a Julio César que quien la costumbre era que el padre le diera un dote al novio, no al revés. Pero Julio César convenció a Pompeyo de que fuera él el que le diera el dote. A cambio de esto, Julio César convenció a Pompeyo de que le diera varias legiones para hacer él su propia campaña militar fuera de Roma, en el cual este hombre, Pompeyo, accedió a la petición de Julio César y le cedió 50.000 de sus hombres a Julio César, con el cual Julio César hizo campaña a las Galias, comenzó a derribar aldeas, comenzó a derribar pueblos enteros y comenzó a extender aún más las fronteras del Imperio Romano hasta llegar a las Galias, donde se encontró allá en Alesia, que era la capital de las Galias, donde se encontraba en una fortaleza más de unos 30.000 soldados, y que por fuera de unos 50.000 soldados aproximadamente, pero que por fuera de Alesia habían otros 200.000 soldados que estaban rodeando al ejército de Julio César. Sin embargo, Julio César se las arregló y logró vencer a los hombres que estaban tanto dentro de Alesia como los que estaban afuera, ganando todo el territorio de las Galias. El Senado, temiendo de que Julio César regresara con este imponente premio, con esta imponente victoria, al igual que Silas se tomara el poder y tomara el título de dictador, Pompeyo comenzó a temer de Julio César, al igual que Catón, que era senador republicano del Senado de Roma. Entonces ellos dos, como habían conspirado contra todo el Senado y el pueblo, queriendo acusar cuando llegara Julio César de crímenes de guerra, ellos creyeron que cuando Julio César llegara iba a hacer lo mismo que Silas, que iba a pedir sus cabezas. Entonces, cuando Julio César se iba acercando a Roma, estos hombres, lo que fue Catón y Pompeyo, huyeron de Roma. Julio César llegó imponente al pueblo de Roma, mas sin embargo él no reclamó título de dictadura, ni tampoco amenazó a sus enemigos, tampoco dijo que los iba a amenazar, aunque los conocía. Él hablaba en nombre de la paz, quería la paz con César, quería la paz con Catón, quería la paz con Pompeyo, quería la paz con todos los que estaban en contra de él y con todos los que creían que él se iba a hacer del poder, al igual que Silas. Cuando llegó, fue recibido con honores a Roma, y el Senado, muchos del Senado, que eran una guarida de hienas que no estaban para nada de acuerdo con lo que estaba haciendo César, más sin embargo otros estaban muy de acuerdo con lo que estaba haciendo César, porque César había traído gloria, poder y riqueza al pueblo romano. Así que cuando llegaron le dieron el título de dictador a Julio César, más sin embargo él se sentó en la silla como cónsul del Imperio Romano y comenzó a gobernar el Imperio Romano.
Mientras César se empeñaba en buscar a sus enemigos, que era Catón y Pompeyo, él dejó como representante a Marco Aurelio, su general principal de su ejército, y mientras él iba en busca de Pompeyo y Catón. Cuando llegó a Egipto, se encontró con la sorpresa de lo que los egipcios habían decapitado a Pompeyo, creyendo de que Julio César se iba a agradar con esto, que fue todo lo contrario, porque Julio César no iba en busca de Pompeyo para asesinarlo, sino para hacer las paces con él. Lo mismo ocurrió con Catón. Cuando Julio César llegó donde estaba Catón, en su fortaleza, Catón, antes de que Julio César llegara, al verse vencido, creyendo que Julio César iba a pedir su cabeza y antes que morir en manos de su enemigo, prefirió quitarse la vida con su propia espada. Todos los enemigos de César no murieron porque César les quitó la vida. Murieron porque sus propios enemigos o los enemigos de sus enemigos creyeron que agradando a César, matando a tus enemigos, iban a agradar a César, cuando era todo lo contrario. Así regresó César con más poder cuando se casó con Cleopatra. Hicieron esta alianza y el reino de Egipto hizo parte también del Imperio Romano, formando una inmensidad como nunca antes el Imperio Romano. Pero lo más importante de esta historia es que cuando César estaba en la cúspide de su poder, cuando regresó a Roma, su sobrino Bruto, el cual él crió desde pequeño, lo ayudó, lo educó, lo quería como un hijo, lo nombró ministro principal del Senado y no a Casio. Casio era un miembro del Senado, pero era un miembro que sin duda alguna no inspiraba ninguna confianza para Julio César. ¿Por qué? Porque seguramente era un hombre que, a pesar de que le mostraba un rostro a Julio César, seguramente Julio César se daba cuenta que era un hombre que sufría de envidia, de rencor, de odio. ¿Sí me entiende? No era transparente. No se mostraba tal cual como lo que era en realidad. Así que en lugar de Casio nombró a Brutus. Pero Casio, como era un hombre envidioso, un hombre resentido, y como no resistía, no podía aceptar de que Julio César brillara más en el Senado y brillara más ante el pueblo que él, decidió conspirar contra Julio César. ¿Cómo lo hizo? Para poder conspirar contra Julio César, él se la ingenió para manipular a la ficha clave de Julio César, que fue Brutus. Aquel hombre que Julio César había criado, que le había dado todo su apoyo, que lo había llenado de honores y riqueza y que le había dado el primer puesto en el Senado, que lo había puesto como cabeza del Senado, este hombre Casio se encargó de manipular a Bruto y de hacerle creer de que lo que Julio César estaba haciendo era realmente malo, que lo que Julio César estaba trayendo a Roma era malo y que debían acabar con esa dictadura de Julio César o con el reinado de Julio César. Un hombre que sin duda alguna había traído paz, prosperidad y riquezas y poder al Imperio Romano. Un hombre que había ayudado a su pueblo a salir hacia adelante. Pero más sin embargo, Casio convenció a Bruto de que este hombre era malo. Y lo convenció de tal forma, y como Bruto era un hombre republicano, era un hombre que creía en la república, es decir, un hombre que creía en la democracia, ¿sí me entiende? Decidió, se dejó convencer por Casio, ¿me entiende? De que la mejor forma era acabar con Julio César. Así que un día estos hombres, Casio y Brutus, y todos los miembros del Senado que nunca estuvieron de acuerdo con Julio César, decidieron acabar con el reinado de Julio César. Así que el día menos esperado, Julio César llegó a una reunión, se reunió con todas las personas del Senado, y Bruto y Casio poniéndose a la espalda y enfrente de él rodeándolo, cada uno sacó sus dagas y comenzaron a apuñalar por la espalda y por el frente. Las últimas palabras de Julio César cuando Bruto lo apuñaló fueron: "Y tú también, hijo". Esa historia sin duda alguna nos da muchas enseñanzas. Y entre esas enseñanzas está en que las personas que menos esperamos en la vida, las personas que menos creemos en la vida, son las que más fuertes nos pueden puñalar por las espaldas. 2.
Hay muchas personas que no soportan que uno sea más creativo que ellos, que uno brille más que ellos, que uno tenga mejores ideas que ellos, que uno tenga una mejor visión que ellos. Que la gente le crea más a uno que a ellos. Hay mucha gente que sufre del mal del demonio, la envidia. Y esa envidia lleva a la gente a cometer locuras en contra de sus semejantes, hasta asesinarlos o amenazarlos, o planear estrategias para empuercarlos. Ese es el ser humano. Julio César jamás esperó que Brutus, se lo esperaba de cualquier persona del Senado, de todo el Senado se lo esperaba a Julio César, menos de Bruto. Y Bruto fue la ficha clave para asesinar a Julio César y acabar con su reinado en el Imperio Romano. Siempre habrán personas que no soportarán que tú brilles más que ellos. Siempre habrán personas que no soportarán, que inclusive estarán mejor económicamente que usted, que inclusive estarán mejor económicamente que nosotros. Pero es que la persona no nos envidia porque nosotros estemos mejor o peor económicamente que ellos. Las personas en realidad nos envidian. Es por causa de nuestra personalidad, es por causa de nuestra originalidad, es por causa de nuestra creatividad, de nuestro ingenio. Es allí donde surge la raíz de la envidia y del rencor y del resentimiento y comienzan las conspiraciones en los gobiernos. Eso que sucedió en Roma sucede también aquí en La Victoria, sucede también aquí en Montería, sucede también aquí en Colombia y sucede también en el mundo. Gente que conspiran contra personas que realmente quieren el bien para ellos hacerse del poder, para ellos hacerse del control. Porque transparentemente y de frente no lo pueden hacer. Tienen que ser como Bruto, como Casio, que tienen que conspirar y convencer a la gente y manipular a la gente a su favor para entonces ir por detrás de las espaldas de estos grandes líderes y apuñalarlos hasta acabar con sus vidas. Porque son como hienas y no como leones. Son pozos de agua amarga que destilan hiel, que en vez de destilar beneficios y propósitos buenos para la comunidad y la población, destilan es perdición, destilan es atraso, destilan es división. No destilan unanimidad, destilan egoísmo, destilan avaricia, codicia, perversidad, manipulación, egocentrismo, pero nunca el amor verdadero hacia los semejantes, nunca el bienestar hacia la comunidad, nunca la paz con todos, nunca el beneficio y el progreso de las comunidades. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan del otro lado de la línea cibernética son como pozos de agua dulce? ¿Cuántos de ustedes en verdad destilan agua transparente y cristalina como el agua del Rumbón de La Victoria? Agua fresca que calma la sed de toda la población que se encuentra a sus alrededores. ¿O son como pozos de agua amarga que en vez de agua cristalina destilan aguas turbias y turbulentas que solamente destilan amargura, resentimiento, celos, envidia, división, atraso? Espero que todos los que me escuchen del otro lado de la línea cibernética no sean como pozos de agua viva que destilan aguas amargas, sino que por el contrario sean como pozos de agua viva, como el famoso pozo del Rumbón que se encuentra aquí en el hermoso corregimiento de La Victoria y sus alrededores. Esto por supuesto ha sido en exclusiva con Álvaro Solano del otro lado de la línea cibernética, La Victoria, su gente y sus alrededores. Para mí es un placer destilar estas palabras de amor y de sabiduría y de transparencia para todos ustedes, mi gente. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias a todos.